Bien, en esta ocasión vamos a hablar del hueso etmoides, ¿ya? El hueso etmoides es un hueso impar, central y simétrico. Eso quiere decir que si partimos a la mitad, el hueso va a tener dos porciones a los lados iguales, ¿ya? Es un hueso simétrico. Este hueso está situado inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal, completando lo que es la porción anfractuosa del hueso frontal que bordea lateralmente dicha escotadura. ¿Ya? Como podemos observar ahí es el hueso etmoides y la unión con la porción anfractuosa de la escotadura orbitonasal del hueso frontal. ¿Ya? Este hueso también está situado en la porción anterior y media de la base del cráneo. Este hueso está constituido por 4 partes: una lámina vertical, una lámina horizontal, y seguidamente de 2 laberintos etmoidales que estas se encuentran suspendidas a la lámina horizontal. Bien, ahora vamos a pasar a explicar lo que es la lámina vertical. La lámina vertical o sagital, ya que es dividida por la lámina horizontal, esta se va a dividir entonces en 2 porciones. Una porción superior, denominada también como crista galli, y una porción inferior, denominada también como lámina perpendicular. En esta ocasión vamos a empezar con la explicación de la crista galli o de la porción superior. ¿Ya? Esta es una apófisis triangular. La cual sus 2 caras laterales tienen una forma convexa. ¿Ya? Como podemos observar acá, y su otra cara lateral. ¿Ya? Tiene sus 2 caras laterales convexas. La base de esta crista galli se une a la lámina horizontal del hueso etmoides. Su borde posterior es muy oblicuo, inferiormente y posteriormente, y esta termina en una cresta que adelgaza hasta el límite posterior del hueso etmoides. ¿Ya? Nos vamos a pasar al borde anterior. Su borde anterior es vertical, ¿ya? Es un poco oblicuo en la parte inferior y anterior, ¿ya? En su parte inferior, este borde anterior en su parte inferior, se articula con lo que es con el hueso frontal, ¿ya? Como podemos observar aquí. Ahí está. El borde anterior, que es esa, y vamos a mostrar lo que es su articulación con el hueso frontal. Miren cómo se incrusta. Ahí se va incrustando con lo que es con el hueso frontal. Ese borde anterior, comprende de 2 crestas, ¿ya? Que es gracias a estas crestas que se unen a lo que es el hueso frontal, y estas se denominan alas de la crista galli.
¿ya? Las alas de la crista galli hacen que se articule con el hueso frontal. Estas crestas también limitan un canal que completa posteriormente el agujero ciego, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es el vértice de la crista galli en sí, que vamos a hablar de esta, ¿ya? Este vértice es obtuso y da inserción a lo que es la hoz del cerebro. Bien, ahora vamos a pasar a la explicación de la lámina perpendicular. Esta lámina perpendicular, ¿ya?, es delgada y a menudo está desviada a un lado u otro de lo que es la cavidad nasal, ¿ya?, o de las coanas nasales. Esas caras de esta lámina perpendicular están excavadas por sus surcos vasculonerviosos, ¿ya? Estos surcos vasculonerviosos son numerosos cerca al borde superior de lo que es la lámina perpendicular. Vamos a empezar a describir el borde anterior. Esta lámina perpendicular es pentagonal, la cual quiere decir que se consta de 5 bordes. Vamos a comenzar con el borde anterior. Para explicar bien su borde anterior, vamos a dividir en una porción superior y una porción inferior. En su porción superior, esta se articula con la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal, como podemos observar aquí. Ahí está. El borde anterior superior, que esta se articula con lo que es la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal. E inferiormente, esta se articula con los huesos nasales, ya, como podemos observar, ahí está. Su borde anterior superior y su borde anterior inferior, ya, que estas se articulan superiormente con la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal e inferiormente con los huesos nasales. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el borde anterior inferior, ¿ya? Este borde anterior inferior se articula, está unido al cartílago del tabique nasal, ¿ya? En este caso no puedo mostrarlo porque no lo tengo, ¿ya? Pero sería esta, ¿ya? Su borde anterior inferior, que se articula con lo que es con el cartílago del tabique nasal. En su borde posterior, esta lámina perpendicular se va a articular con lo que es, el borde posterior, se va a articular con lo que es la cresta esfenoidal del cuerpo del hueso de los esfenoides, ¿ya? Como ahí podemos observarlo, ¿ya? En su borde posterior inferior, esta se articula con lo que es el borde anterior del hueso vómer. En su borde superior de la lámina perpendicular del hueso del etmoides, esta se confunde con lo que es la lámina horizontal del hueso etmoides. Bien, ahora vamos a pasar a la explicación de la lámina horizontal. Ya, esta lámina horizontal también es denominada como lámina cribosa. Esta lámina cribosa es cuadrilátera y se extiende de un borde a otro de lo que es la escotadura etmoidal del hueso frontal, ¿ya? O la escotadura afractuosa nasal de lo que es el hueso frontal. Su cara superior de esta lámina cribosa es endocranial, ya, por lo que esta
está dividida por la crista Galli. Y lo que nos divide a dos porciones laterales. Estas porciones laterales están excavadas en forma de canales que discurren de anterior a posterior, que se denominan como canales olfatorios. Ya cada uno de estos canales olfatorios está dividido por orificios. Estos orificios, también como agujeros de la lámina cribosa, son más numerosos lo que es en la porción, así son los agujeros de la lámina cribosa. Estos son más numerosos en la parte anterior que en la posterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la porción anterior los canales olfatorios son más angostos que en la posterior, ¿ya? Entonces es por eso que en la parte anterior de nuestro hueso, de nuestra lámina cribosa, tenemos más agujeros olfatorios. Estos agujeros de la lámina cribosa dan paso a filetes del nervio olfatorio, a excepción de dos agujeros, ¿ya? Una denominada como hendidura etmoidal, que se encuentra justo del lado de la cresta Galli, y que esta da paso a lo que es la prolongación de la dura madre. El otro agujero que encontramos es el agujero etmoidal anterior, que está justo lateral de lo que es la hendidura etmoidal, ¿ya? Después vamos a lo que es ver lo que es los surcos etmoidales, ¿ya? Estos surcos etmoidales se unen con lo que son los canales etmoidales anteriores. Estos canales etmoidales anteriores son los que rodean lateralmente a toda estos surcos y canales etmoidales anteriores rodean a todo lo que es rodean lateralmente a lo que es la lámina cribosa, ¿ya? Estas tres estructuras de lo que es el agujero etmoidal anterior, el surco etmoidal anterior y el canal etmoidal anterior son muy importantes, ya que dan paso a lo que es el nervio etmoidal anterior, que son ramos del nervio olfatorio, ¿ya? Vamos a hablar un poco de lo que es la cara inferior, ¿ya? En la cara inferior nosotros vamos a notar que, como está en lo profundo, en nuestra cara nuestra cara inferior de nuestra lámina cribosa, los agujeros son mucho más numerosos y más pequeños en la cara inferior que en la cara superior de nuestra lámina cribosa o de nuestra lámina horizontal. Bien, ahora vamos a comenzar con la explicación de los laberintos etmoidales. Los laberintos etmoidales se encuentran suspendidos a los bordes de lo que es la lámina cribosa, ¿ya? A los laterales de la lámina cribosa. Estos laberintos etmoidales están localizados en las cavidades orbitarias y en las cavidades nasales. De lo que es la lámina cribosa. Cada laberinto etmoidal puede distinguirse o puede compararse con un cubo muy irregular aplanado de lateral a medial, ¿ya? Dentro de esos laberintos etmoidales se pueden distinguir 6 caras: una cara superior, una cara lateral, una cara medial, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Vamos a comenzar primero con la explicación de la cara superior de los laberintos etmoidales. La cara superior de los laberintos se prolonga lateralmente a la cara superior de la lámina cribosa,
¿ya? Esta cara superior de los laberintos etmoidales se articula con la superficie etmoidal del hueso frontal, como vamos a observar aquí. Ahí está. Esta se articula con lo que es la superficie etmoidal del hueso frontal. Nuestro laberinto etmoidal, su cara superior, articulándose con la superficie etmoidal del hueso frontal. Esta cara posterior de nuestro laberinto, nuestra cara superior de nuestro laberinto etmoidal presenta o está excavada por cavidades o celdillas etmoidales, ya que son estas. ¿Ya? Estas están recubiertas y completadas por las celdillas frontales al momento de la unión con la superficie etmoidal del hueso frontal. ¿Ya? La cara superior de los laberintos etmoidales presenta también dos canales, un canal etmoidal anterior y un canal etmoidal posterior. ¿Ya? Estos canales etmoidales se orientan de lateral a medial. Estos canales se transforman en conductos etmoidales anterior y posterior cuando se unen o por medio de los canales correspondientes del hueso frontal al momento de la unión, como ya les dije, del hueso frontal, de la superficie etmoidal del hueso frontal. ¿Ya? Estos canales o conductos etmoidales se abren lateralmente en la órbita a nivel de la sutura frontoetmoidal y medialmente en el borde lateral de la lámina cribosa. Bien, ahora vamos a ver lo que es la abertura lateral en la órbita a nivel de la sutura frontoetmoidal de lo que es los conductos etmoidales anteriores y posteriores. ¿Ya? Cuando esta se articula con lo que es o ya forma la órbita, estas forman un agujero, como podemos observar aquí, el agujero etmoidal anterior, por donde pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior, ¿ya? Y por detrás vamos a ver lo que es el agujero etmoidal posterior, y por este agujero etmoidal posterior está atravesando la arteria etmoidal posterior y el nervio etmoidal posterior. Bueno, ahora vamos a pasar a la explicación de la cara anterior del laberinto etmoidal. ¿Ya? Esta cara anterior está tallada en bisel. Esta se encuentra de forma lateral inferior del laberinto etmoidal. Esta cara anterior se articula con la porción superior de lo que es del hueso lagrimal. Este hueso lagrimal se articula con la porción del laberinto de la cara anterior del laberinto etmoidal en su cara medial, ya, del hueso lagrimal. Como podemos ver, su articulación con el hueso lagrimal en su cara medial por la cara anterior del laberinto etmoidal. Este hueso también se articula con lo que es el maxilar, y esta se articula con la cara medial de la apófisis frontal del hueso maxilar. Ahí está, el lagrimal y el maxilar, los dos articulándose por donde es la cara anterior del laberinto etmoidal del hueso etmoides. Bueno, ahora vamos a pasar a la explicación con la cara inferior de nuestro laberinto etmoidal de nuestro hueso etmoides.
Esa cara inferior es esta, ya es esa. Esta cara está tallada bisel, ya es biselada y se orienta de inferior a lateral, de inferior y lateral, nuestro laberinto etmoidal. Esta cara se articula con lo que es de forma anterior a posterior con la porción más superior de la cara nasal del maxilar, como vamos a observarla aquí en su articulación. Ahí está su articulación con lo que es con el hueso maxilar en su porción anterior y superior y posterior, perdón. Sí, con la porción más superior de la cara nasal del maxilar. Esto también se articula con lo que es la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria, de lo que es del hueso palatino en su porción posterior del hueso etmoidal o del laberinto etmoidal. Bueno, ahora vamos a pasar a la explicación de la cara posterior del laberinto etmoidal. Ya, esta es la cara posterior del laberinto etmoidal. Esta. Ahí está. La cara posterior del laberinto etmoidal o de los laberintos etmoidales, ¿ya? Esta cara se une a la cara anterior del cuerpo del hueso del esfenoides, ¿ya? Y esta cara también presenta lo que son otras caras articulares de los laberintos etmoidales. Esta también presenta varias celdillas complementadas por las cavidades correspondientes del cuerpo del esfenoides. Ahora vamos a pasar a su articulación con el cuerpo en su cara anterior del hueso del esfenoides, como podemos observar ahí. Nuestra cara posterior del laberinto etmoidal y nuestra cara anterior del cuerpo del esfenoides en su articulación, complementándose igual de las celdillas correspondientes en los dos huesos, en el cuerpo del esfenoides y en su cara anterior, y en los laberintos etmoidales en su cara posterior. Ahora vamos a pasar a la explicación de la cara lateral del laberinto del etmoides. Esta cara lateral es cuadrilátera, ¿ya? Como podemos observarla aquí. Esta cara es cuadrilátera, es lisa y casi vertical. Si la vemos en una vista frontal, es casi vertical. La cara lateral del laberinto del hueso etmoides. Esta cara está constituida por una lámina plana y delgada que limita lateralmente el laberinto etmoidal, que va limitando lateralmente el laberinto etmoidal, ¿ya? Esta cara recibe el nombre de lámina orbitaria, ya que forma parte de lo que es la pared medial de la órbita, de lo que es articulándose también con el hueso frontal, con el hueso maxilar, para formar lo que es la órbita. Vamos a ver entonces su articulación con el hueso, con los diferentes huesos para formar lo que es la cavidad u órbita. Ahí está. Ahí está. Esta es la unión, y en esta órbita podemos observar lo que es nuestra lámina orbitaria de nuestra o cara lateral de nuestro laberinto etmoidal en los diferentes lados, tanto a este lado como a este lado. Bien, ahora vamos a empezar con la explicación de nuestra cara medial del laberinto del hueso etmoidal.
esta es la cara medial de nuestro laberinto etmoidal de nuestro hueso etmoides. Muy bien, como ya habíamos indicado, entonces la cara medial de nuestro laberinto etmoidal de nuestro hueso etmoides va a dar origen a lo que es la concha del cornete, concha o cornete nasal superior y concha o cornete nasal medio. Estas conchas o cornetes se encuentran fijados en su borde superior de lo que es la cara medial de nuestro hueso etmoides, de nuestro laberinto etmoidal. Pero las demás estructuras ya se encuentran libres, o sea que no están articulados a ninguna superficie o estructura. Bueno, la concha nasal media, esta es la concha nasal media la que vamos a explicar primeramente. La concha nasal media se encuentra implantado ya en lo que es en la cara medial de nuestro laberinto etmoidal, de nuestro hueso etmoides. Este cornete nasal medio rebasa lo que es el propio laberinto etmoidal, tanto anterior y posterior. Ya en su parte posterior esta se va a encontrar articulada con la cresta del etmoides, el hueso maxilar, y en su parte posterior esta se va a articular con lo que es se va a ubicar en la parte superior y posterior de la mitad de lo que es el cornete nasal medio. Anteriormente este cornete nasal superior se encuentra articulado o unido al cornete nasal medio, ¿ya? Este cornete nasal superior se encuentra limitado por lo que es el laberinto etmoidal en su lado posterior. Bien, el libro también nos indica que existen líneas de unión al laberinto etmoidal del cornete nasal medio y del cornete nasal superior. ¿Ya? Como podemos observar, la línea de unión del cornete nasal medio es oblicua anteriormente y va inclinándose de posterior a inferior. Ahora vamos a ver las líneas de unión de lo que es el cornete superior. Este es oblicuo inferiormente y posterior también. ¿Ya? El libro nos dice que no solo hay dos cornetes nasales, como ya habíamos visto, que es el cornete nasal medio y el cornete nasal superior, sino que también existen dos cornetes más nasales, sino que existen uno o dos cornetes más, y estos se denominan como el cornete etmoidal supremo, la de aquí, y el cornete nasal de Subercan, ¿ya? Aparte del cornete nasal medio y el cornete nasal superior. Bien, como decíamos, estos cornetes nasales limitan a meatos nasales, como podemos ver el meato nasal superior y los meatos nasales mediales. ¿Ya? La pared media de estas presentan orificios, como podemos ver, que estas dan a celdillas etmoidales y se abren en cavidades nasales. Como podemos ver en la posición anterior de nuestro cornete medial, sale una pequeña laminilla ósea y esto se conoce como apófisis unciforme. Esta apófisis unciforme termina en dos laminillas, una es la inferior y una es la posterior. Como podemos ver, esta se encuentra en la parte superior de lo que es el hiato semilunar. Ahora, la terminación posterior esta se articula de forma inferior, o bueno, esta se puede dividir también en otras dos laminillas,
la laminilla posterior de lo que es la apófisis unciforme, una denominada posterior, perdón, y denominada posterior y una denominada superior. La superior puede llegar a encontrarse con lo que es la huella etmoidal, y la posterior se articula con lo que es el hueso palatino. Ahora, explicando un poco de lo que es la laminilla inferior en su terminación de la apófisis unciforme, esta se articula con la apófisis etmoidal del cornete nasal inferior. En su lado superior presenta un medio sobresaliente, ¿ya? Y esta se conoce, como eminencia nasal. Bien, ahora, como ya habíamos dicho, esta apófisis en su lado posterior de esta apófisis unciforme podemos encontrar lo que es separada con la bulla etmoidal por un espacio de hiato, que se conoce como hiato semilunar. Esta es la que separa lo que es la apófisis unciforme en su región del hiato semilunar y con la bulla etmoidal. En la porción posterior de lo que es el hiato, la bulla etmoidal, esta presenta lo que es la trabécula uncibular, que esta nos permite unir la porción superior de lo que es la apófisis unciforme con la porción superior de lo que es la bulla etmoidal. ¿Ya? Para finalizar con lo que es la cara medial de nuestro hueso etmoides, podemos decir que en la cara medial nuestro hueso etmoides, en estas porciones, ya presenta surcos excavados delgados, ya, y esto se debe al paso de los filetes que pasan por lo que es la lámina cribosa de nuestro hueso etmoides. Ya, esto es por el paso de nervios olfatorios. Y es así como finalizamos con nuestra explicación de nuestro hueso más pequeño, que es el hueso etmoides.